Bien, Grabando. ahora sí, Presidenta. Muchas gracias. Conocemos entonces la cuenta, señor secretario. Muy bien, señora Presidenta. Ha llegado un mail de don Francisco Donoso, asesor de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, en que remite el documento titulado El desafío del derecho humano al agua potable y al saneamiento en el ámbito rural, contribuciones desde la iniciativa Agua y Medio Ambiente, información que ya se envió oportunamente a vuestros correos electrónicos. Asimismo, don David Martínez hizo llegar una comunicación en la que resalta la conveniencia de la utilización del agua de mar a nivel domiciliario, en el ámbito energético, en lo que es energía hidroeléctrica con agua de mar, represa, embalses o como hidratante para los incendios en ciudad y bosques. También como insumo para generar hidrógeno verde, incluso para riego con los filtros adecuados. Eso es, señora Presidenta, la cuenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Presidenta, Senadora Allende. necesito una ayuda a memoria, porque de verdad a esta altura uno ya no se acuerda. ¿En qué estamos con el proyecto de desalinización? ¿En qué Está en la etapa? sala, senadora. Está en la sala, en la tabla. Así es. Ah, La sería tramitación. recomendable. Nosotros lo vimos en general y particular. Sí, está despachado de la comisión. El problema es que había un punto que estaba pendiente sobre la naturaleza del agua desalada, Sí. la naturaleza jurídica del agua desalada. Y ahí teníamos un punto con el gobierno que había faltado conversar. Es por eso que no lo habíamos puesto todavía en tramitación. Quizás podemos darle una vuelta con el ministro Moreno y ver de qué manera resolvemos un punto para que saliera sin dificultades el proyecto, pero está tal cual lo despachó la comisión, está en tabla. Para discusión en Ya, particular. o sea, está en tabla para la sala. Exactamente, para discusión en particular en la sala. Entonces debiéramos, obviamente, ojalá hablar los comités para ponerlo, porque en particular se verá el punto con el gobierno, digamos, si llegamos a un acuerdo con la condición del agua, digamos, pero el agua tratada, pero el agua salada, pero que ha sido ya tratada. Pero yo sugiero ponerlo porque efectivamente hicimos el trabajo, es un tema, es una de las fuentes, digamos, para fortalecer el recurso agua de gestión, y yo sugiero simplemente eso, poder ponerlo nomás. Habría que tener acuerdo comité para ponerlos, Presidenta Proboste. Oye, sí, pero sería bueno que nos acompañaran los comités. Yo lo voy a proponer el viernes, pero a propósito de que estamos también en esta semana de conmemoración del agua, sería bueno que pudiéramos tener una tabla que tuviese relación con eso. Y ahí todos tenemos que colaborar. El Ejecutivo puede colaborar con manifestar cierto interés a este tipo de iniciativas, y el resto de las bancadas también, pero yo me comprometo a colocarlo como punto para el viernes. Y yo le pido a la presidenta, aprovechando entonces, si está de acuerdo la comisión, que también la presidenta vea con los comités. Tenemos que transformar la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía en una comisión permanente. También sería una excelente, y valdría la pena, digamos, conseguir el apoyo de los comités de una vez, porque no tiene ningún sentido que sea una comisión especial que teóricamente termina su mandato el próximo marzo, cuando sabemos que es un tema. Y aprovechando al tiro la palabra para no volver a estos temas, yo le pediría también, presidenta, supongo que así va a ser, lo que anunció el MOP, que nos había planteado el ministro Moreno, ¿se mandó a la Cámara o al Senado? Entiendo que va a pasar a obras públicas, pero debería pasar de todas maneras a recursos hídricos. ¿Cuál proyecto? La subsecretaría, el cambio No hay institucionalidad. Habíamos planteado que fueran Comisiones Unidas. Ah, verdad, habíamos acordado que fuera Comisiones Unidas. Entonces, eso es bueno también hacerle el seguimiento. ¿Pero entró al Senado o a la Cámara? No lo sé. Yo creo que no ha entrado a ninguna parte. Ninguna parte, yo también creo eso. Le vamos a dar la palabra a don Oscar Cristi. Buenos días, don Oscar, director nacional de la DGA. Y Buenos días. viene para otros temas, pero no Hola, puede buenos hablar días. sobre este tema. Y perdón, Sí. antes a la senadora Allende, Isabel, mira, cuando yo presenté el proyecto para crear esta comisión en el 2014, se nos dijo que tenía que ser especial, no pudo ser permanente. Después, unos 2 años después, yo presenté un proyecto para que fuera permanente. Tú presentaste uno hace poco. Eso está en Constitución, eternamente, desde 2015 más o menos, 2016 uno, y el tuyo ahora del año pasado, 2020, 2019.
Entonces creo que es un tema que hay que plantear en los comités, a ver si el colega que ahora va a presidir Constitución tiene a bien poner en tabla tu proyecto. ¿Por qué No tiene habíamos que present- pasar no a habíamos- Constitución? Yo creo que Pero no habíamos hecho nosotros una basta. carta como comisión para que fuera régimen. No, es que eso Yo creo que lo resuelve el régimen. Yo no entiendo por qué tendría que pasar a Constitución si lo único que hay que está hacer en es Constitución reformar porque, la ley orgánica del Congreso en cuanto a aceptar que sea permanente. no, en el reglamento. Lo que pasa es que como es Constitución y reglamento la comisión, está viendo por qué una reforma del reglamento para incorporar Pero como podríamos permanente obviar ese trámite. Eso es perfectamente posible si hay mayoría en los comités y en la sala. Eso sí, eso lo puede efectivamente acordar la sala, sin duda. Eso es un fácil Yo propongo que lo acuerde la sala, Presidenta, porque de era una aquí a que la campanilla. Constitución lo vea, van a pasar muchas lunas. Entonces yo Ya. propongo que lo vea. Vamos a llamar al presidente de Constitución para que lo ponga en tabla, así una campanilla nomás, así que tanto va a tener que resolver. Bueno, vamos a dar la palabra, don Oscar Cristi, por el tema, bueno, de la institucionalidad, ¿dónde está? Si es que salió, yo creo que no ha salido, y por el tema que usted viene a conversar con nosotros sobre el catastro de aguas. Don Oscar tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los demás senadores, especialmente a la Presidenta del Senado, que la veo ahí, que bueno que pueda tener tiempo de seguir en esta comisión. Quería hacer dos menciones. Uno, a la ley de desalinización. Respecto al interés del Ejecutivo, efectivamente el Ejecutivo ha tenido mucho interés en ese proyecto. No sé si se acuerda, Presidenta, que estuvimos trabajando un tiempo largo con uno de sus asesores. No sé si aún continúa como asesor, Luis Díaz, en ese entonces. Hicimos llegar varias... ¿Ah? Aquí en la comisión fue promovido, a partir de ese trabajo fue promovido a esta comisión. Ah, ok. El Ejecutivo lo promovió. Ya. Ah, ahí lo veo, Luis, no te había visto. Perdona, estaba concentrado. Perdona, Luis. Bueno, Luis conoce el intercambio de información, de ideas que hicimos. Y entonces desconozco si finalmente se tomaron en cuenta o no, pero total disposición a seguir trabajando en ese proyecto tal cual como lo hicimos en su momento con Luis o con que ustedes dispongan. Respecto al proyecto del MOPA, que suena horrible, pero el Ministerio de Obras Públicas y Agua, y la subsecretaría y la demás institucionalidad, eso aún no ha ingresado. Estamos trabajando nosotros todavía en el detalle del proyecto de ley con SECPRES y los demás ministerios, pero la idea nuestra es que ojalá pueda ingresar al Senado a fin de mes o la primera semana de abril. Eso, Presidenta. Se iniciaría por el Senado el trámite entonces. Eso es lo que entiendo que va a ocurrir. Muy bien, gracias, señor Cristi. Bueno, le entrego la palabra a Oscar Cristi, está invitado para el tema que había estado pendiente anteriormente sobre el catastro de agua. Sí, voy a tratar de compartir aquí la presentación. Un momento, por favor. Siempre hay un problema para compartirla en formato completo. Nicolás. Yo lo puedo compartir, Oscar, si Sí. da la autorización a la Presidenta. Presidenta, ¿podría pedirle a Nicolás de aquí del Ministerio que la pueda presentar y yo lo voy comentando? Muy bien, no hay problema. Gracias. Perfecto. Agradezco la invitación a hablar de este tema. Recuerdo que este tema surgió a raíz de un artículo de investigación, un paper que salió el año pasado respecto a la distribución de los derechos de agua y que usaba como fuente el catastro público de agua, y se generó una discusión respecto a la validez de este catastro como para
hacer estudios de ese tipo, y entonces surgió el interés por revisar más en detalle cuál es el estado del catastro público de agua, cuál es la información que realmente contiene, qué es lo que falta y cuáles podrían ser algunas mejoras de este registro. Entonces vamos a revisar rápidamente. Nicolás, si puedes pasar a la siguiente, por favor. El catastro público de agua está dentro de las obligaciones y responsabilidades de la Dirección General de Agua, específicamente en el artículo 122, que mandata a la DGA llevar un catastro público de agua, que es un catastro bien amplio, y se recoge toda la información que tenga relación con el agua. Y en ese mismo artículo se señala que al menos debe contar con unos registros que digan relación con el recurso, las horas de desarrollo, los derechos de aprovechamiento, los derechos reales constituidos sobre estos y las obras construidas o que se construyan para ejercerlo. Entonces señala por lo menos el contenido mínimo. Unos años más tarde se aprobó el reglamento, tal cual como lo señala el mismo artículo 122, el reglamento del catastro público de agua del año 98, y que establece 15 registros o archivos o inventarios, tienen distintos nombres, ¿no? Donde uno de ellos es el que nos ocupa probablemente en esta discusión, que es el de el registro de los derechos de agua. Si pasamos a la siguiente, aquí están los registros, archivos e inventarios de este instrumento que llamamos catastro público de agua. Por eso a veces cuando hablamos del catastro público de agua, en la Dirección General de Agua, tenemos que hacer una segunda derivada, es decir, a qué archivo estamos refiriendo. En el lenguaje coloquial tendemos a identificar el catastro público de agua con el registro número 2, que es el registro público de derechos de aprovechamiento de agua. Pero es más que eso, el catastro público de agua. Entonces, tiene un registro público de organizaciones de usuarios, tiene el registro público de derechos de aprovechamiento de aguas, que es el que nos ocupa, tiene un registro público de roles provisionales de usuarios. Estos roles provisionales de usuarios se refieren a situaciones en que se está constituyendo una organización de usuarios y hay una disputa respecto a quiénes son los miembros de esa organización de usuarios. Ocurre a veces que hay un listado, se somete al trámite la constitución de esa organización con ese listado, pero hay gente que reclama diciendo que yo estoy fuera de ese listado, deberían incluirme, y mientras eso no se resuelva, se establece un listado provisional para poder seguir avanzando con la constitución. El registro público de solicitudes son todas las solicitudes que llegan a la Dirección General de Agua que tienen que ver con el ejercicio del derecho. Cambio, punto de captación, cambio de fuente, modificaciones varias que se solicitan. En total son 13 permisos los que se resuelven en la Dirección General de Agua. Esto directamente con el ejercicio. Ahí está también, como vamos a ver, todo lo que son obras mayores, obras menores, que tienen algún impacto sobre el agua, los cauces, también tienen que presentar una solicitud ante la Dirección General de Agua. Después el registro público de vertidos de residuos líquidos en fuentes naturales de agua. En términos de archivo, el archivo público de estudios, el archivo público de informes técnicos, el archivo público de jurisprudencia administrativa y normas sobre calidad de agua. Y en los inventarios, el inventario público de extracciones autorizadas de agua, que es básicamente toda el agua superficial que está autorizada en términos de caudal. El inventario público de obras hidráulicas, el inventario público de información hidrológica y meteorológica, el inventario público de obras estatales de desarrollo del recurso y reservas de agua. Las reservas de agua se refiere, como ustedes lo recordarán, a la atribución que tiene la Dirección General de Agua para denegar la solicitud de constitución de un derecho con el fin de destinar esa agua para el consumo humano. Esto ocurre cuando ya, por ejemplo, hay una fuente agotada o un acuífero ya está al límite y ya no se pueden seguir entregando derechos, y que algún remanente, si alguien lo solicita, se le puede denegar porque ese remanente se constituye como una reserva de agua para consumo humano, o también se ha constituido en el sur, sobre todo de Chile, para fines ecológicos, que se denominan como de interés público. Luego está el inventario público de extracciones efectivas de agua. Uno se refería a aguas superficiales, el otro se refiere aquí a agua subterránea.
El inventario público sobre información de calidad de agua, el inventario público de cuencas hidrográficas, glaciar y lago, y el inventario público de glaciares. Esto es lo que conforma el catastro público de agua de acuerdo al reglamento. Y después el reglamento establece los requisitos para poder ingresar a cada uno de estos registros, archivos o inventarios. Sigamos a la siguiente, por favor. Voy a referir solo a el correspondiente a los derechos de agua, ¿no? Que es lo que me parece que es lo más interesante. Entonces, me refiero al registro público de derechos de agua, que lo conforman todos los derechos que están constituidos por la autoridad, ya sea por la Dirección General de Agua, por los tribunales, en virtud de la regularización de derechos, artículo 2 transitorio del Código de Agua, o que hayan sido resultado del SAC en el proceso de redistribución de las aguas después de a las tierras que resultaron de la reforma agraria, que era el artículo 5 transitorio. Esas son las tres fuentes oficiales de constitución de derechos por la autoridad, que es lo que se registra aquí, más las transferencias y mutuaciones que nos informen los titulares. Esto tiene ya un punto a considerar. En el catastro público de agua, los derechos que constituye la DGA por medio de resolución son entregados a los titulares, se hace una inscripción, el titular tiene que inscribirlo después en el conservador de bienes raíces y finalmente volver a la Dirección General de Agua para incluirlo en el catastro público de agua. Quiero explicar bien esto porque es una resolución de la DGA que el titular va, lo inscribe en el conservador y vuelve a la Dirección General de Agua a inscribirlo en el catastro público de agua. Tiene el deber de volver a inscribirlo en el catastro público de agua. Vamos a ver los números, que un porcentaje muy alto no vuelve a la DGA a inscribirlo en el catastro público de agua y por tanto no queda inscrito en el catastro público de agua. Lo vamos a ver ya cuando veamos los números. Esto que es un poco extraño se está resolviendo en una modificación del código, una de las modificaciones que se está tramitando, porque a partir de la aprobación, cuando ya se apruebe las modificaciones al código, a partir de ese momento la DGA va a hacer todo el proceso, va a entregar la resolución inscrita en el conservador de bienes raíces e inscrita en el catastro público de agua. Pero para atrás tenemos un pasivo. Ahora, ello no significa que esos derechos no se consideren en los balances que hace la Dirección General de Agua, porque el Departamento de Administración de Recursos lleva su propio archivo donde registra cada resolución de derecho y aunque no esté en el catastro público de agua, sí lo considera para efectos del balance, ¿no? Entonces, quiero explicar bien ese punto. Luego están los reconocidos por los tribunales, de acuerdo al inciso 2 transitorio, son los derechos que se regularizan, básicamente los derechos consuetudinarios o inmemoriales que vienen de años atrás, que no están inscritos los conservadores de bienes raíces y hacen un procedimiento ante los tribunales para su regularización. Los tribunales nos pueden pedir informes para resolver. Nuestros números señalan que desde el año 81 a la fecha hemos emitido 32.000 informes. Y solo hemos sido informados de la resolución de 8.000 de esos 32.000 informes. No hay una obligación de los tribunales de informar a la DGA si resolvió favorablemente o no la regularización. Entonces, de esos 32.000, 8.000 han vuelto o han sido informados por los titulares o por los tribunales, pero hay un monto importante, 24.000, que desconocemos cuál fue su situación final, y eso sí no están en los balances. Eso no están en los balances. Y luego hay otra fuente, que es el trabajo que hace el SAC, pero de mucho menor cuantía. Perdón. Sí. Perdón. Presidenta, no sé si puedo hacer una interrupción. Sí, por supuesto. Porque después si lo vemos completo uno se lo va a olvidar, pero aquello de que los tribunales no tienen obligación de informar, y según las cifras que nos entrega el director, es ínfima la cantidad de
cuestiones que son informadas, y acá decir que esto no queda en el registro, esto ya es un sesgo súper importante, porque quiere decir que ya inmediatamente uno puede ver la deficiencia con que ya actualmente tenemos nuestro registro, no por culpa de los funcionarios, sino que como no hay una obligación de los tribunales informar, y una ínfima parte lo hace, y esto no queda registrado, esto ya está demostrando la falta de confiabilidad que uno puede tener, o al menos la deficiencia que tiene inmediatamente, queda en evidencia la deficiencia que tiene el catastro, lamentablemente, por esta vía al menos, también por la otra, que va a ser subsanada. Pero hemos tardado mucho tiempo en las dos vías, sea el propio beneficiario que pidió la solicitud, sea los tribunales que no informó, ya tenemos dos fuentes donde no quedan registrados, entonces eso hace que sea insuficiente, por no decir deficiente, nuestro catastro inmediatamente. Gracias, senadora Allende. Don Oscar. Sí, efectivamente, senadora, es un tema. Más adelante voy a recordar qué otros cambios se están introduciendo en el Código de Agua, que pasaron por esta comisión y que están ahora en la Comisión de Constitución, que van en la línea de mejorar en alguna medida esto, no completamente. Entonces, si quiere, ahí lo desarrollo con más detalle, ¿qué le parece? Sí, claro. Bien. Luego está el procedimiento de inscripción. ¿Cómo se tienen que inscribir estos derechos en el catastro público de agua? Bueno, voy a ir a las dos líneas finales para no quitarles mucho tiempo a ustedes, igual la presentación va a estar a su disponibilidad. Pero hay dos temas que complican la inscripción, ¿no? O sea, alguien que quiere venir a inscribir en el catastro público se va a encontrar con dos dificultades, que son las dos últimas que están. De acuerdo al reglamento del catastro público de agua, para que la DGA pueda inscribir un derecho en el catastro, tiene que construir el historial de transacciones hasta poder llegar al origen de ese derecho. Una cuestión técnica, y después le he pedido que me acompañe la gente del DAR y la gente de fiscalización, por si ustedes quieren profundizar más. Pero básicamente, si alguien trae un derecho y lo inscribe a su nombre en el catastro, va a quedar ahí registrado, y después puede venir otra persona a inscribir otro derecho, y hay que estar seguro que no sea el mismo derecho, porque si no quedaría registrado dos veces en el catastro. Entonces, cada vez que llega alguien, hay que revisar la historia para llegar al derecho que originalmente lo constituyó por acto de autoridad o proceso de regularización, y asegurarse entonces de que ese derecho tenemos toda la historia para que no quede registrado más de una vez. Entonces, esto significa que en la práctica la Dirección General de Agua tiene que hacer un estudio de título cada vez que llega una solicitud de inscripción en el catastro público de agua. Y la segunda se refiere a que el reglamento establece que para que se inscriba tiene que tener unas características esenciales. Y una de las características esenciales que establece el reglamento es el perfeccionamiento. ¿Qué es el perfeccionamiento? Básicamente se entiende que el derecho esté en unidades de caudal por unidad de tiempo, que esté en litros por segundo, en metros cúbicos por año, cualquiera unidad de caudal por unidad de tiempo. Y esto genera un problema, porque claro, los derechos que constituye la Dirección General de Agua no tienen problema, pero todos los derechos que se regularizan, o derechos que eran previos al año 81, como las mercedes, como las acciones, etc., no están expresadas en caudal por unidad de tiempo. Y eso exige un proceso de perfeccionamiento que hoy se hace en los tribunales. Entonces esto genera una enorme barrera para aquellos que quieran ingresar al catastro público de agua. Esto no es un tema fácil, porque uno podría decir, bueno, pero suprimamos, cambiemos el reglamento y eliminemos esa exigencia. Si se puede hacer, ya perdería valor para la constitución de los balances, ¿no? Porque los balances que conforman la DGA, y una de las importancias de este catastro público es que todos esos derechos que se regularizan sean conocidos por la DGA para que los incluyan en los balances y no caigan en sobreotorgamientos, ¿no? Requieren de alguna manera que eso que se regularizó, que una acción, que una merced, tenga su expresión en caudal para poder incluirlo en el balance y no sobreotorgar, ¿no? Entonces, ciertamente que tiene una lógica de que el catastro público exija esa condición esencial,
pero hoy es difícil de lograrla, sobre todo que hay que ir a un proceso ante los tribunales para ese perfeccionamiento. Y los tribunales en esta materia tienen muy poco conocimiento, no hay tribunales especializados en esta materia, es muy variado. Cuando uno conversa con la gente en el terreno, le dicen, sí, yo no lo he perfeccionado porque estoy esperando que el juez X esté disponible, porque ese juez es más generoso que el resto. O sea, aquí hay un área muy poco desarrollada en esta materia. En el pequeño cuadro de cuántos son los ingresos, cuántas son las solicitudes que han llegado desde el año 2015 al 2021, solicitudes de ingreso al Catastro Público de Agua, han llegado a 35.000 y se han resuelto favorablemente 33.000. Pero son números bajos para el universo de derechos que existe. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya están las características esenciales de cada derecho, como lo señalé, el nombre del titular, el albeo, la provincia, el caudal, que es la parte más compleja. Si seguimos a la siguiente, por favor. Aquí está un análisis que hemos hecho de los grandes números, para volver a lo que señalaba la senadora respecto a la representatividad de nuestro catastro. Ya mencionamos el problema de los derechos que se regularizan en los tribunales y que no son informados a la DGA. Vuelvo a insistir, no conocemos el número definitivo, pero hemos recibido solicitudes de 32.000 informes desde los tribunales y se nos han informado de la resolución de 8.000. 24.000 no sabemos si se aprobaron, se rechazaron, en área desconocida. Luego está los derechos que la DGA otorga, que eso sí los tiene registrados en su balance, pero que en el código que tendrían que volver a la DGA para registrar en el Catastro Público de Agua. Y ahí nosotros hemos hecho un cruce de cuántas son las resoluciones que ha otorgado la DGA y cuánto han vuelto al Catastro Público de Agua, y nos arroja un 42%. O sea, de todos los derechos que la DGA ha entregado, que tienen todas las características esenciales, porque están expresados en caudal, o sea, no tienen ninguna limitación para volver a inscribirlo, solo un 42% vuelve a inscribir los derechos, del total de lo que hemos otorgado desde el año 81. Luego está el dato del Banco Mundial, que es bien alarmante, que el Banco Mundial nos habla en el 2011 de que podrían existir hasta 350.000 derechos de agua que no están en el Catastro Público de Agua. ¿Cuán importante es eso respecto al universo? Bueno, la tabla que está arriba da una idea de lo que sí está registrado en el catastro. Nosotros tenemos registrados 134.612 derechos, con todas las problemáticas que he señalado. Si es cierta la cifra del Banco Mundial, sería más casi el triple lo que no está en el Catastro Público de Agua, por las razones diversas que he señalado. Ahí va a incluirse la no información desde los tribunales y la misma gente que recibe una resolución y que no vuelve a la DGA. Si seguimos al paso, a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuán importante es para la Dirección General de Agua el Registro Público de Derechos? Entendemos que hay también una importancia para cualquier persona, cualquier ciudadano que quiere saber a nombre de quién están los derechos, o de partida, ¿verdad? O sea, si uno quiere saber a nombre de quién está un derecho, o quiere preguntar cuántos derechos tiene don Luis Díaz, por ejemplo, podría saberlo, o cualquiera de nosotros, o Cristi, usted, lógicamente ahí hay una información que es válida desde el Catastro Público de Derechos de Agua. La Dirección de Agua básicamente es importante para efectos del cobro de patente por no uso. Este es un primer uso que se da al Catastro Público de Agua. Para cobrar la patente por no uso es indispensable saber quién es el titular del derecho, para que después pueda seguir todo el trámite, que si no paga a tiempo se pueda rematar ese derecho. Para las labores de policía y vigilancia, en el proceso de fiscalización, si se abre un expediente es indispensable tener claro quién es el titular de ese derecho, para poder abrir un expediente. Análisis de afectación de derechos de agua. Es muy importante porque
cuando la DGA otorga un derecho de agua, tiene que tener conciencia, por ejemplo, si estamos otorgando un derecho a agua subterránea, tenemos que tener claridad de que no hay otros derechos constituidos en el 200 metros. Pero si ese derecho que está constituido no está en el catastro público de agua, podríamos constituir perfectamente, como decía, un derecho a menos de 200 metros de otro, porque esa información no la conocemos. Luego, por supuesto, conocer todos los derechos otorgados por el SAC y por los tribunales para poder hacer correctamente los balances. Y todos los estudios de planes de cuenca, todo lo que hacemos requiere también muchas veces la demanda legal de los derechos. Con un matiz, el derecho legal dista hoy día mucho del consumo efectivo, lo hemos comentado varias veces, ¿verdad? Por el tema de la sequía. En promedio en el país, un derecho representa en la realidad un cuarto, si lo medimos en términos de extracción efectiva. O sea, si yo tengo 100 litros por segundo, un derecho por 100 litros por segundo, en la práctica no estamos sacando más de 25 litros en promedio en el país. Por tanto, los estudios de planes de cuenca tienden cada día a basarse más en las extracciones efectivas, más que en los derechos otorgados. Pero son un elemento importante. Ahora, el certificado de registro en el Catastro Público de Agua también tiene utilidad para quienes están allí. Son usados por los interesados para hacer trámites en bancos y otros servicios. Por ejemplo, si uno postula un crédito o un subsidio de la Comisión Nacional de Recursos Hídricos para eficiencia del riego, tiene que tener el derecho catastrado en el Catastro Público de Agua. Lo mismo algunos subsidios o ayudas de INDAP, Subpesca, entre otros, son varios organismos que exigen la inscripción en el Catastro Público de Agua para quienes quieran hacer un trámite ante esas instituciones. Seguimos a la siguiente, por favor. Fiscalización. ¿Qué pasa con la obligación de venir e inscribir el Catastro Público de Agua? El artículo 122, inciso sexto, señala la obligación, dice que los derechos de agua deberán inscribirlo en el Registro Público de Derechos de Agua. O sea, en el Código está en el inciso sexto la obligación de una persona que tiene un derecho de agua inscrito en los conservadores, venir a inscribirlo en el Registro Público de Derechos de Agua. Otro problema es que se puede inscribir por las exigencias mismas del servicio, pero de parte el titular tiene la obligación de solicitar la inscripción. ¿Qué pasa si no cumple con este deber? Bueno, hay una primera consecuencia, que un supuesto una consecuencia, que está explícita en el código, que dice que no podrá realizar respecto de ello alguno, no podrá realizar ninguna acción ante la DGA ni la Superintendencia de Servicios Sanitarios. O sea, no puede venir a pedir ningún permiso, no puede pedir un cambio de punto de captación, no puede pedir un cambio de punto de extracción, no puede plantear un proyecto que tenga evaluación ambiental, no puede realizar nada, ningún acto, ante la DGA ni la CIS, si es que no tiene inscrito en el Catastro Público de Agua. Esa es como la gran sanción o la gran consecuencia de no tenerlo inscrito. ¿Se puede sancionar? Bueno, si uno analiza el código, en el código se establece también, en el artículo 173, las infracciones que no tengan una sanción específica están sancionadas con una multa cuya cuantía puede variar entre el primer y tercer grado. Aquí hay una discusión que no queda muy... La verdad, si funciona el de formar la multa de grado, que va de a cuento interpreta no en este caso, podría considerarse acción específica, por tanto puede llegar a grado. Una materia no. Entonces, en el peor de los casos, la sanción sería primer grado de 10 a 51 UTM, o podría primar lo que sale aquí, que podría llegar hasta 500 UTM. Ahora, el tema práctico, porque yo sé que la senadora Proboste me ha preguntado otras veces por qué no se aplican estas sanciones en clínica de agua. La respuesta es que son dos. Primero, que hay un principio de legalidad en el sentido de que toda sanción que imponga la Dirección General de Agua tiene que seguir un proceso, un procedimiento muy reglado. Hay un proceso sancionatorio previsto. Pero ese proceso sancionatorio
que es para todas las infracciones que se multen con el artículo 173, en realidad está pensado para las fiscalizaciones en terreno, ¿no? Porque suponen un largo plazo, desde que se inicia, se abre un expediente, un periodo de prueba, se realizan gestiones, pueden haber plazos para responder. Al final estamos hablando de que el Código de Agua establece hasta 6 meses en este procedimiento, ¿no? Y aquí hay si vas a la siguiente, por favor, Nicolás, aquí hay un pequeño esquema que si quieren profundizar después, Carmen Herrera, nuestra jefa de fiscalización, puede explicarlo, pero cualquier fracción que la DGA quiera imponer requiere una enorme dedicación de tiempo para poder seguir con todos los plazos que están aquí, y podría llegar a durar 6 meses más los recursos de reconsideración que planteen los afectados. Y en la práctica, ¿qué nos pasa? Que con los recursos con que contamos la DGA, nuestro proceso de fiscalización está focalizado básicamente en las extracciones ilegales. Todo nuestro esfuerzo de fiscalización, todos los fiscalizadores que hemos aumentado, los tenemos concentrados en lo que es más relevante, que es la extracción ilegal de agua, y por tanto en la práctica muy difícil llegamos a poder abrir expedientes en esta materia, que es menos sensible para el servicio. No quiere decir que con esto estemos diciendo que no queremos cumplir la obligación, pero dado recursos limitados, el servicio se obliga a priorizar dónde pone los esfuerzos de fiscalización. Y esto nos pasa, aprovecho de comentarlo, si vamos a la manera siguiente, nos pasa un poco lo mismo con otros cambios que han sido muy importantes, que se aprobaron en el 2018. Esto ya no tiene que ver con el catastro, solo para ilustrar el punto, por ejemplo, con el artículo 38, que se refiere al incumplimiento de aquellas personas que no cumplen con instalar sistemas de transmisión instantánea de sus caudales, o sea, monitoreo de extracciones, que se llama. Monitoreo de extracciones, que ya lo estamos implementando de Arica a Ñuble, que mandata en todos los pozos a tener un sistema de medición y transmisión de la información. Claro, si alguien no cumple, la multa es muy pequeña, va de día 50 y además si se denuncia el 25%. Y lo que no hemos dado cuenta nosotros en este procedimiento o en esta materia es que está costando, porque en el fondo, como lo he dicho muchas veces, esto es como leerle un taxímetro, como fue cuando le pusimos taxímetro a los taxis, ¿verdad? Aquí estamos poniéndole un medidor a cada pozo, y la capacidad de sancionar con estos largos procedimientos, claro, sancionar a estas personas nos va a tomar 6 meses para llegar a cobrar una multa de 50 TM, lo hace muy poco práctico. O el incumplimiento de las organizaciones de usuarios de entregarnos los roles de todos sus titulares antes del 31 de diciembre. Bueno, lo mismo, la acción está puesta, el procedimiento está largo. Entonces, una de las cosas para considerar en este diálogo que estamos teniendo esta mañana es si de pronto tendríamos que establecer un procedimiento mucho más expedito para este tipo de sanciones o infracciones, ya sea no informar al catastro, no cumplir con la obligación del monitoreo de extracciones o no cumplir con la entrega de una información que es importante para la DGA. Si seguimos a la siguiente, por favor. Luego está la información que envían los conservadores de bienes raíces. Esta es una obligación que data desde 2005. Desde 2005 se modificó el Código de Aguas para hacer la obligación en ese entonces de que los notarios y los conservadores de bienes raíces informaran a la DGA de todas las mutaciones que se hacen en los derechos de agua. Esto se modificó en 2018, se dejó fuera a los notarios y se estableció, se recordó y se reforzó la obligación de los conservadores de reportar esta información a la Dirección General de Agua, y se estableció que la Dirección General de Agua tiene que establecer un reglamento nuevo para ver cómo los conservadores van a cumplir con esta información. En la práctica, en un porcentaje bajo de los conservadores está informando, no todos están informando, ingresan en promedio 20.000 inscripciones al año, y ingresan de una manera muy variada. Hay algunos ejemplos, ¿verdad? Una tabla, otro una fotocopia, y esto genera
un enorme atochamiento en la DGA en cuanto a cómo procesar esta información. Si pasamos a la siguiente, para tener idea de cuál ha sido el aporte de los conservadores, desde que se aprobó esta norma hasta la fecha, hasta noviembre del 2020, hemos recibido 450.000 inscripciones provenientes de los conservadores. Entonces, tal cual como les dije, la pregunta es, ¿esto puede alimentar el catastro público de agua? Difícilmente puede alimentarlo, porque tendríamos que tomar cada una de sus inscripciones, hacer el estudio de título hacia atrás y evaluar si ya están o no de alguna manera en el catastro, y si no están, inscribirlo. Pero con este volumen de inscripciones, la verdad es que la DGA lo que ha hecho es generar un registro aparte, un registro que es público y que cumple un objetivo, que es que en ese registro uno puede poner un root, puede poner un nombre y puede ver todos los derechos que están inscritos a nombre de esa persona. Esa es la única verdadera utilidad de esta información de los conservadores, pero no logra alimentar las otras necesidades de la Dirección General de Agua. Y en parte aquí hay un tema de capacidad funcionaria, de sistemas de información adecuados, que nos han impedido poder aprovechar bien esta información para el catastro público de agua. Si seguimos a la siguiente, por favor. Bueno, quizás hasta ahora he contado puras malas noticias, ¿eh? Y entonces un poco nuestra mirada de cuáles son los desafíos que plantea esta discusión. En primer lugar, estamos trabajando en la Dirección General de Agua en modificar el reglamento. El reglamento del Catastro Público de Agua corresponde al Decreto Supremo 1220, estamos trabajando para modificar. Una de las modificaciones que vamos a proponer es facilitar el perfeccionamiento, ¿no? Esto de traspasar los derechos de agua a unidades de tiempo y caudal y unidad de tiempo, pensando en aquellos que están en acciones, mercedes, regadores, etc. Y la propuesta va a ser que esto sea una facultad de la Dirección General de Agua, no tenga que pasar por un procedimiento ante los tribunales, y eso facilitaría el procedimiento. Luego, modificar algunos de los inventarios y registros que no tienen mucho sentido, que están en desuso, para poder concentrar los esfuerzos y los recursos en aquellos inventarios y registros que son los más relevantes. Todo eso está en la elaboración. La administración pasada dejó ya Carlos Estés trabajó mucho en eso, una propuesta de modificación del catastro público de agua. Eso se detuvo por la discusión del código, porque en el código empezamos varios temas relacionados con el catastro, pero ahora que ya estamos saliendo de la Comisión de Constitución, podemos avanzar muy decididamente en esa modificación. Luego, establecer la manera formal en que los conservadores de bienes raíces entreguen la información. Lo que nosotros aspiramos es que sea un sistema online, es decir, que al mismo tiempo que los conservadores registran la información de inscripción en un sistema informático, esa información vaya a la Dirección General de Agua. ¿Por qué no hemos demorado en dictar este reglamento o esta especificación que mandata la modificación del año 2018? Porque hemos estado trabajando con los conservadores, hemos estado trabajando con la Asociación de Conservadores para preguntarle cuáles son los problemas que ellos enfrentan, para nosotros señalarle qué información es la que nos interesa y cómo. Porque nosotros, cuando nos mandan un derecho de agua de los conservadores, necesitamos varias precisiones. En primer lugar, el caudal, si es que lo tiene, si se trata de un derecho subterráneo o superficial, si se trata de un derecho consultivo o no consultivo, si se trata de un derecho de ejercicio continuo o no continuo, porque si nos mandan un registro de un derecho y no sabemos si es superficial, si es subterráneo, ni dónde se ejerce, no tiene valor. Entonces, hemos estado trabajando ya más de 1 año y medio con ellos, en que le enseñamos, le mostramos la información que nosotros requeriríamos que nos informaran para que fuera útil. Ellos han señalado que eso les significa un trabajo adicional importante, y por tanto queda siempre, no se puede lograr, pero en esa misma línea, sobre todo con el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, hemos trabajado de que ellos tuvieran un sistema de registro donde se incluyan todos los campos que la Dirección General de Agua necesita, un sistema automático
que estamos tratando de desarrollar en conjunto y que esa información después automáticamente pudiera ingresar a nuestro sistema de software dentro de la DGA. Entonces, estamos en ese trabajo, está pendiente. Tercero, hay modificaciones en el Código de Agua que son bien importantes. La primera es que se está, aquí hubo una omisión, les pido disculpas. Primero, hay un artículo primero transitorio nuevo, que establece un plazo máximo para la regularización de los derechos. Ustedes se acuerdan que aprobaron un plazo de 15 meses para iniciar, para que los que tienen un derecho regularizable inicien el trámite. Es un trámite que además hoy se hace en los tribunales y que el Código está estableciendo que se haga ante la Dirección General de Agua. Y además esa norma se aprobó con informe financiero para apoyo de aquellos titulares de estos derechos. Muchos de ellos son pequeños agricultores o son agricultores que tienen poco conocimiento de las normas legales, por tanto es muy importante el apoyo. Entonces ahí hay un primer cambio importante, que todos esos derechos se van a regularizar, se va a iniciar el proceso de regularización, y al iniciar el proceso de regularización van a ser informados a la Dirección General de Agua. Ese proceso concluye con la inscripción en el conservador de bienes raíces. La otra modificación que se está haciendo, como lo señalé ahora, más adelante, es que una vez que esos derechos se regularicen, la DGA los va a entregar con una resolución, inscrito en el conservador de bienes raíces e inscrito en el catastro público. Por tanto, ahí vamos a poder acceder a ese universo de derechos que no están regularizados y que son parte de esos 350.000 derechos que estima el Banco Mundial. Entonces ahí hay un aporte muy importante de la modificación. En segundo lugar, hay un segundo transitorio nuevo que señala que todos los derechos constituidos con antelación a la modificación caducarán si no están inscritos en los conservadores de bienes raíces también en un plazo de 15 meses. Eso significa que hay derechos que fueron otorgados de alguna manera por tribunales o por la DGA y que nunca se inscribieron en el conservador. Y al inscribirse en el conservador, también estamos exigiendo una obligación particular a los conservadores dentro de un plazo para que informen de todas aquellas inscripciones. Y esos no deberían tener dificultad para poder inscribirse en el catastro público porque son derechos constituidos por la autoridad, o sea, tienen todas sus características. Y tercer cambio que es muy relevante en esta línea es el 15 transitorio, que fue una propuesta del Ejecutivo y que fue muy bien acogido por la Comisión, en este caso la Comisión Especial de Agricultura, es que se planteó que los conservadores de bienes raíces no van a poder realizar la inscripción de una transferencia de propiedad del derecho si es que no hay un comprobante de inscripción en el catastro público de agua. Eso va a tener un plazo de 5 años. Entonces, ¿cuáles son los planteamientos? Uno son el trabajo con los conservadores. 2, facilitar el registro en el catastro público de agua. 3, poner sanciones mucho más fuertes para quienes no inscriban en el catastro, en los conservadores o en el catastro público de agua. Con eso me parece, Nicolás, que terminamos. Presidenta, por favor, total disponibilidad para lo que se necesite. Muchas gracias, señor Cristi. Ofrezco la palabra a los colegas sobre la exposición del director general de agua. Senadora Allende. Senadora Allende. Entiendo lo que nos expone el director, las modificaciones que se van a hacer y que van a ayudar, digamos, a avanzar, y eso me parece importante, pero la verdad es que es como bien descorazonador lo que ha expuesto, porque en definitiva, por una u otra vía, este catastro es muy insuficiente, no logra capturar toda la información que requiere un país si de una vez por todas queremos de verdad estudiar cuál es el estado actual, si hay o no sobreacción, digamos, se ha otorgado en exceso, no considerando realmente la condición, digamos, de la fuente de agua, en este caso la cuenca, o lo que sea. Entonces es bien difícil y no hay como claridad y hay bastante poco avance a pesar del esfuerzo que hemos hecho en el último tiempo de generarle más recursos
digamos, sobre todo tecnológico, a la Dirección General de Agua, para que, por cierto, se dedique no solo, que es bien importante, la extracción ilegal, pero también a todo esto que estamos hablando, porque lo hemos dicho muchas veces, Presidenta, ¿cómo se hace una buena política pública en relación al agua y los problemas que tenemos si no tenemos la información precisa? Eso nos lo dijeron cuando vinieron invitados especialmente con la experiencia de Israel. Y la primera conclusión que dijeron es hay que tener una información fidedigna, clara. Entonces uno empieza a sentir de que una de las fuentes más importantes que debería ser el catastro que tiene la Dirección General de Agua es insuficiente. Carece de una serie de elementos, digamos, que le permitan ser ágil, oportuno, confiable, en fin. Entonces, claro, estamos en proceso de hacer los cambios, nos hemos demorado, esto debe haber sido mucho antes, yo creo del 18 estamos en el 21, de verdad es que cuesta entender por qué nos hemos demorado tanto, sabiendo que es sustantivo si uno quiere una política pública realmente confiable, oportuna, eficiente. Entonces esa es la primera observación. Y a mí me complica harto porque me demuestra que es todavía. Se da una cantidad de detalles y de exigencias, pero muchas quedan en el papel. En lo concreto es que no está funcionando en los términos que debiera. Y en concreto uno hubiese pensado en el siglo XXI que el nivel de tecnologización, por decirlo de alguna manera, con que cuenta la Dirección General de Agua hubiera sido más desarrollado. Entonces, que los trabajos en línea realmente funcionen, que esto con los conservadores debe haber sido de mucho antes, y en fin, eso por un lado. Y por otro lado, con esto uno le bajan más dudas entonces de cómo genera una buena política. Y además de eso, cuánto más nos vamos a tardar en poder tener la información toda la que se requiere y confiable. Y además de eso, son mundos muy distintos, que usted comprenderá, y me parece bien que se haya legislado dentro del plazo de 1 año y medio para pequeños campesinos, en fin, que puedan regularizar y con apoyo, porque obviamente no deben tener conocimiento, es muy difícil, a lo mejor a grandes propietarios que se les ha entregado derecho a aprovechamiento y que van a tener muchas formas de poder o eludir o tardar o no hacerlo, dependiendo de lo que le conviene o no le conviene. Entonces, también es como bien diferente. Y con eso uno necesita saber otras cifras que son importantes, porque nosotros necesitamos conocer efectivamente, que no se ha mencionado, el nivel de concentración, efectivamente si se ha entregado un sobre otorgamiento de derecho a ciertos actores particulares o no. En fin, yo creo que esto es poco transparente desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos un cierto diagnóstico, y el diagnóstico es claro en el sentido que hemos sentido que hay un mercado del agua, ha permitido concentración, en algunos casos sobreexplotación, pero bueno, es otro tema, y yo creo que con estos instrumentos es difícil hacerle un seguimiento riguroso y por lo tanto va a costar mucho más, digamos, que uno pueda no solo fiscalizar, sino de verdad hacer de esto un instrumento muy importante. Entonces, a mí me deja un poco confusa, no confusa, pero como dije antes, descorazonada, en el sentido que siempre hay que mirar lo que ahora por lo menos hay más conciencia y los cambios que se están buscando. Pero no hemos tardado tanto que uno se pregunta, digamos, con qué lentitud vamos a seguir avanzando. Y si esto permanece de esta manera, la verdad es que no sé, genera mucha desconfianza, digamos. A mí no me gusta hacer menciones más personales, pero ha habido toda una polémica que incluso atañe a una ex autoridad, digamos, sobre los derechos. Y nunca se pudo saber una cifra con claridad, porque este mercado es poco transparente. Y entre otras razones, este registro es muy insuficiente. Y llega tarde. Tampoco tenemos claro
en un cuadro que mostró por ahí, no me acuerdo mucho, pero un cuadro, porque tenemos muy poco conocimiento incluso de los niveles subterráneos. Entonces tampoco queda claro, porque lo que decía el director es cierto. No basta decir, se inscribe un derecho, hay que saber si es subterráneo, si es superficial, si es consultivo, no es consultivo el uso, etcétera, etcétera. Pero si ni siquiera nosotros tenemos claridad de los reales recursos que tenemos como agua subterránea y menos, hay muy pocas organizaciones de usuarios, qué uso se está dando, cuánta gente accede, en qué condiciones. Entonces, nuevamente, la pregunta que uno se hace de fondo, Presidenta, es ¿cómo se genera una buena política pública en estas condiciones? Yo sé que se ha hecho un esfuerzo grande. Esta comisión ya tramitó la reforma al Código de Agua, hizo lo posible por hacer una tramitación no tan demorosa. Después pasó a Agricultura, después ahora está en Constitución. Yo sé que se reúnen semanalmente, pero llevamos ¿cuánto tiempo en esto? Llevamos años, no me acuerdo exactamente, pero entiendo que son más de 8 años el que estamos en la tramitación de esto. Entonces, con este nivel, realmente la pregunta que uno se hace es ¿cuán importante ha sido para este país? Y hablo en general, para no enfocar lo que crean que solamente me interesa para criticar que sea este gobierno, no. ¿Cuán importante ha sido para este país una política de Estado en relación al agua? Y uno se da cuenta que no. Recién ahora vamos a conocer la reforma que habíamos hablado muchas veces, más sustantiva de la institucionalidad que maneja el agua. Entonces, esto es una demostración más, y solamente a raíz del cambio climático y los ciclos de sequía que ha vivido el país, es como que se empezó a transformar en un tema importante. Por cierto, no cabe ninguna duda que en el próximo proceso constituyente, si hay algo que se va a discutir, va a ser justamente el actual modelo, digamos, de mercado de agua y las características que tiene y hasta dónde podemos decir y garantizar que realmente es un bien nacional de uso público. Entonces, yo por lo menos quiero dejar esas consideraciones, Presidenta, a lo menos porque yo creo que es un retrato lamentable de nuestro país. Si no hubiese sido por este ciclo de sequía, a lo mejor seguiríamos exactamente igual, como que no dándole la importancia que tiene, y ya nos hemos ido acostumbrando a algo que me parece que es muy brutal. Nos hemos ido acostumbrando que es capaz de pasar el acceso al agua potable a un sector muy importante de la población. Nos hemos ido acostumbrando entonces que la gente tiene que simplemente abastecerse con camiones de aljibe. Nos hemos ido acostumbrando que se gasta incluso muchísimo en esos camiones de aljibe y además se entrega una cantidad insuficiente, lo hemos denunciado muchas veces, ni siquiera de acuerdo a lo que la OMS establece en pandemia. Pero pareciera que ya es parte como de lo... en este nivel de precariedad de la información, de fiscalización, de relevancia como política pública, de dispersión de la institucionalidad, yo no sé cuándo vamos a poder terminar o vamos a poder realmente garantizarle entonces a la gente que realmente el agua es un derecho humano y que debe estar garantizada y que es rol del Estado garantizar que efectivamente hay ese acceso al agua potable. Estamos hablando de eso. Entonces, yo no puedo menos que manifestar, Presidenta, en esto mi desazón, por decirlo de alguna manera, porque siento que hemos sido muy lentos en esto y no hemos tomado la conciencia suficiente, pareciera, por la lentitud con que trabajamos, de que no es posible como país, como imagen de país, pero sobre todo garantizar los derechos a las personas. Entonces yo lo dejo como constancia, Presidenta, que eso por lo menos es lo que me produce esta exposición, que por cierto yo no solo agradezco, reconozco, digamos, el esfuerzo que se está haciendo. Es importante que esta comisión tenga esta información, pero al mismo tiempo hagamos un estudio más detallado de lo que esto significa. De lo que esto significa, digamos, y las consecuencias que tiene, las debilidades que tiene este registro y su insuficiencia y lo tardío que ha sido las medidas que rectifiquen o que permiten tener mejores instrumentos. Eso es lo que yo quisiera decir, Presidenta. Gracias, senadora Allende. Yo quisiera, nos hacer algunas consultas, señor Cristi, en relación al subregistro de derechos que hay. Usted mencionó que el Banco Mundial había informado que hay alrededor de 350.000 derechos no cadastrados. Entonces, me dio la impresión que una de las fuentes de este subregistro son los tribunales.
Entonces, eso ahí me gustaría saber de qué manera se provoca en los tribunales este proceso de, digamos, de no registro. Parece que usted señalaba después los propios conservadores, que entregan información, pero que no reúne todos los elementos que competen para hacer un catastro más robusto, digamos. Y ¿cuál otra fuente más? No logré captar bien cuáles son las otras fuentes, y si es que el informe del Banco Mundial entrega cuáles son las fuentes que originan este subregistro. No sé si eso viene en el informe. Y lo otro que me preocupa es el tema de los procedimientos de fiscalización y sanciones, porque hay como dos niveles. Está el nivel de los procedimientos de monitoreo para el incumplimiento de normas de gestión, ¿cierto? Que son también engorrosos, y creo que habría que pensar si es que ahí se puede ir buscando, explorando formas de ir incorporando el procedimiento de monitoreo menos engorroso, repitiéndolo. Y por otro lado está el tema de las fiscalizaciones en terreno, que vemos que duran casi un año poder, en definitiva, resolver el procedimiento, y eso realmente atenta contra situaciones de conflicto que se generan en los territorios, por ejemplo, por el desvío de cuenca. Hay también, ¿cierto?, por la extracción ilegal. Pero a mí me tocó vivir hace poco en Combarbalá, en el río Bogotí 18, una fiscalización que hizo la DGA provincial de Ovalle, a solicitud mía, y vimos en terreno como 3 grandes propietarios de derechos de agua habían desviado la cuenca. Claro, y eso estaba provocando que los APR aguas abajo estaban sin agua, y que, por cierto, los regantes pequeños del entorno también. Entonces, claro, es decir, claro, lo vimos, fotografiamos, la fiscalizadora se llevaron el informe. Entonces, cuando la comunidad y todos preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Vamos, esto se va a sacar, este desvío, estas tuberías. No podemos, porque esto lleva 6 meses el informe, más 6 meses el posible recusación de los afectados. Entonces, un año para decirle a esas comunidades que tienen problemas, yo creo que ahí hay un tema de procedimiento. Quizás la sanción podemos discutirla, pero el procedimiento engorroso de un año, algo que uno descubre in situ, en fragancia, que está afectando a las comunidades, no se puede intervenir. Entonces yo creo que ahí también hay que pensar de alguna manera en simplificar estos procedimientos de tutela de derechos, que hay que simplificarlo al punto de que no se vulneren estos derechos al agua para el consumo humano, porque secan los pozos de los APR aguas abajo, y por otro lado la propia actividad de pequeña agricultura familiar campesina, que se afecta, ¿cierto?, por este desvío del cauce. Entonces, yo no sé, eso es un tema que deberíamos estudiar desde el punto de vista normativo, el tema de los procedimientos, de la fiscalización y las sanciones, pero a mí me importa harto el procedimiento, porque uno puede llegar a un sistema sancionatorio, pero que en definitiva está súper alejado de la solución inmediata a las comunidades. Y por otro lado, usted también señaló, señor director, que faltaban recursos, por ejemplo, y funcionarios para fiscalizar lo más, y como hay escasez de recursos, a lo más importante. Entonces ahí va quedando, ¿cierto?, una serie de otros elementos, optando de acuerdo a los recursos, de acuerdo a los funcionarios que disponen, ir optando entre situaciones, prioridades. O sea, se van dejando algunas situaciones fuera y se va focalizando en lo más urgente. Entonces no sé si podríamos también, de cara a una ley de presupuesto, conversar de qué manera dotamos a la DGA de mayores cantidad de funcionarios, y también de mayor cantidad de fiscalizadores, porque región de Coquimbo, que vive una sequía de hace más de 15 años, tiene 5 fiscalizadores. Entonces, yo creo que estamos a la DGA, primero de procedimientos de fiscalización, ¿cierto?, tanto en normas de gestión como en fiscalizaciones y tampoco los dotamos de mayor recursos para sus funciones, en esto específico del catastro. Creo que llegaremos a la desazón que plantea muy bien la senadora Allende. Entonces, me gustaría dejarle planteada concreto la pregunta del subregistro, las fuentes que capté que vienen de los tribunales, me gustaría saber cuáles son las otras,
y también los procedimientos de fiscalización de irregularidades, tanto de normas de gestión como de fiscalización en terreno. Presidenta. Sí, senador Castro. La verdad que escuchando la exposición del director, yo veo que estamos en un problema complejo, difícil de poder llegar a un buen resultado. Independiente que están las herramientas de los tribunales, el SAC, los conservadores de raíces, como que tienen ciertas obligaciones, pero yo creo que la forma que estamos hoy día registrando es un tema muy, muy, muy complejo, que no vamos a ser capaces de poder lograr, como digo, tener un registro de aguas como debería ser. Los tribunales, la verdad que a lo mejor no tienen la obligación de informar. Son juicios que de una manera, a lo mejor unos pueden ser con resultado positivo, otros con resultado negativo, que no se van a registrar. Los conservadores de bienes raíces tienen un problema gigantesco, que es la buena intención, pero el problema se genera porque una propiedad que tiene 3 derechos de agua, voy a hablar de números de 3 derechos de agua con 15 litros por segundo, que pertenece a Juan Pérez, falleció Juan Pérez y sus herederos se dividen ese campo, se dividen también derechos de agua. Y viene uno de esos herederos, imagínate que sean 6 herederos, viene uno de esos herederos y va y vende parte de sus terrenos también. Entonces, esos 3 derechos de agua se empiezan a subdividir en varios, llamemos, derechos que deberían ser también inscritos en la DGA. Y eso es un problema gigantesco para la DGA. No vamos a tener nunca un registro nosotros ordenado. Cuando un derecho de agua se empieza a dividir, al final hay personas que no les interesa inscribirlo. ¿Por qué no les interesa? Porque a lo mejor, no sé, pues es 1 litro por segundo o 2 litros por segundo, entonces no tiene ningún incentivo. Esa persona, además que esa agua tampoco él la necesita, porque lo más probable es que en su terreno no tiene necesidad de agua y no la va a inscribir. No, y para la DGA es un problema, es un conflicto gigantesco. Vámonos a la otra parte, cuando viene una propiedad y se vende para construir viviendas. Hay unos derechos de agua que quedan en el aire, no sé a dónde van a dar esos derechos de agua. Lo más probable, creo que, a ver, que es un tema que no he partido la investigación todavía, pero quiero hacerlo porque un día escuché que en un embalse, en un lago, las eléctricas tienen derechos consultivos. Entonces, las eléctricas no deberían tener derechos consultivos, porque eso significa que prohíben a que esa agua sea utilizada a lo mejor por personas que tienen la necesidad de riego. Entonces, cuando una propiedad se vende para construir una población, ahí hay derechos de agua que quedan totalmente en el aire y a nadie le interesa inscribirlos. Imagínense si tuvieran que inscribir esos derechos de agua en cada casa. Para la DGA sería una tremenda dificultad. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer, y ahí hay un tremendo desafío para el director, de ver de qué forma somos capaces de generar un registro. Y a mí se me ocurre lo siguiente. Tenemos el río, tenemos la organización de usuarios, tenemos junta de vigilancia, y ellos saben perfectamente el río, el caudal del río, y la junta de vigilancia saben cuánto es lo que debe entregársele a cada canal. Y cada canal sabe cuáles son sus regantes. Y a lo mejor podríamos tener nosotros un registro mucho más exacto basado en la información que tienen hoy día las organizaciones de usuarios. Y para eso lo que se necesitaría
es un inspector, un funcionario público, un funcionario de la DGA, que tenga la responsabilidad, que sea como el hombre de fe, un juez, un hombre que tiene que dar la fe de que ese río entrega un canal y ese canal tiene una cantidad de regantes, y revisar cuánto es lo que le corresponde a cada regante y ver cuántos derechos de esos derechos de agua hoy día se podrían registrar. Sería cambiar la forma de poder registrar. Yo creo que podríamos ser mucho más eficientes en un registro de verdad, porque como digo, hay muchos derechos de agua que nunca van a ser inscritos, y la DGA nunca va a poder captar eso, porque no están los conservadores disponibles, yo creo, para entregar toda esta separación que es tan grande y que es una realidad hoy día. Hay muchas ciudades que tienen subdivisiones, y por ende se subdividen las aguas, y a esa persona que tiene esta subdivisión de un terreno de 500, de 1000, de 5000 metros, no le interesa formar parte de este registro. Así que lo veo muy, muy complejo. Yo creo que debemos ver la forma de poder trabajar de manera diferente este registro, presidenta y director. Gracias, senador Castro. ¿Se ofrece la palabra? Senadora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Esta era una conversación que teníamos hace ya hartos deseos de tenerla en la comisión, de mirar cuáles son las modificaciones que están tratando de generar en el catastro público del agua, porque a propósito de la conmemoración del Día Internacional, ayer, por ejemplo, las Naciones Unidas hacían un fuerte llamado a nuestro país a mejorar los niveles de información para la toma de decisiones. Y el catastro de agua es una central en este propósito, en una realidad en donde la escasez se torna cada día mucho más transversal en el país, ya no está solo radicada en el drama en una zona o macrozona, sino que es una realidad lamentablemente muy extendida, y uno de los principales obstáculos que tenemos para poder enfrentarla es la asignación y aprovechamiento, en definitiva, es la falta de información para tomar mejores decisiones. Entonces creo que en esto es muy importante poder tener un Estado dotado de capacidades, de facultades para tener la información, para resolver los conflictos, y uno siente que la actual institucionalidad y la que se ha anunciado que va a venir no es funcional a las metas de la Agenda 2030, porque seguimos con dificultades. Y hoy día veíamos en donde las diferencias, por ejemplo, entre el catastro público de aguas y el conservador es evidente. El catastro público de aguas ha costado muchísimo por lo que decía el director, por la falta de recursos humanos, por la falta de medios económicos, de poder tener un mayor soporte que permita actualizar estos derechos de agua, el catastro público de agua, porque en definitiva, si nosotros no tenemos actualizado el catastro público de agua, no vamos a tener la capacidad de saber efectivamente cuántos derechos de aprovechamiento son los que se están utilizando. Creo que un elemento que es bien importante, que se resuelve de alguna forma, avanza en la solución en el nuevo Código de Agua, es precisamente poder establecer una relación y una información que fluya de mejor forma entre otros organismos, entre ellos los conservadores. Creo que eso puede ser un elemento importante. La principal crítica que nosotros hacemos al catastro público de agua es que no esté actualizado, y eso es algo que no es tampoco atribuible solo a esta gestión, es un tema que viene de más largo plazo, pero personalmente también lo que nosotros hemos reiterado es que hoy día, existiendo facultades para sancionar,
no se están ejerciendo esas facultades, presidente. Y yo creo que nosotros habíamos solicitado un informe a través de la Comisión de Recursos Hídricos respecto de todas las sanciones efectivas y nos ha costado obtener esa información. Eso, presidente. Gracias, presidente del Senado, senadora Proboste. Si no hay alguien más con la palabra, entregaría entonces al director, don Oscar Cristi. Yo una última consulta que se me quedó. Cuando se habla se entrega la distribución de los registros de derechos de agua por regiones, por ejemplo, yo anoté la región de Coquimbo, 6.841 en subterráneos, 5.270 superficiales. Eso uno puede, al pedir la información, ¿dónde están usándose esos derechos? ¿Está esa información desagregada? Eso, gracias, señor. Gracias por todos los comentarios. Yo creo que aquí hay que partir de un acuerdo respecto a cuáles son nuestras expectativas en materia de registro. En algún momento se entendió el catastro público de agua como una foto de los registros de derechos de agua que llevan los conservadores. O sea, hay que recordar que los conservadores tienen un registro de derechos de propiedad y tienen un registro de derechos de propiedad de derechos de agua específicamente. Y ese registro va a poder, si usted o alguno de ustedes hereda o compra o adquiere un derecho de agua y quiere inscribirlo a su nombre, bueno, el conservador tiene la historia, sabe si efectivamente lo puede inscribir a su nombre, si no está inscrito a nombre de otra persona. Ellos tienen esa información. Entonces, yo coincido con el senador Castro que aspirar a que toda esa información del catastro de derechos de agua que existen los conservadores esté en la DGA puede no ser algo viable. Y eso creo que es un tema a discutir. Yo mi opinión es que no es viable, ¿no? Por lo que significaría duplicidad de funciones y de recursos en la práctica. Lo segundo, o sea, creo que hay que pensar qué es lo que realmente esperamos, cuáles son nuestras expectativas para poder avanzar decididamente. Segundo, efectivamente, como dice la senadora Allende, este es un tema de larga data. Yo mi primer contacto con la Dirección General de Agua, cuando estaba trabajando en ese entonces en una universidad, fue que se me pidió una consultoría justamente para el catastro público de agua, el año 2011 me parece. Identificamos los mismos problemas que estamos identificando hoy en día. O sea, esto es un tema que lo sabemos, lo conocemos y nunca lo hemos resuelto en definitiva. En particular porque no nos hemos puesto de acuerdo qué es lo que aspiramos. Y muestra la dificultad del Estado en resolver una materia como esta. También coincido que los últimos 12 años de sequía han permitido traer el tema a la palestra. Y en ese sentido, los que trabajamos en agua, y sobre todo en estas instituciones, aunque suene duro decirlo, vemos que una sequía es una de las mejores oportunidades, porque nos permite discutir los temas, nos permite ponerlo en la palestra. Y efectivamente es lo que está ocurriendo. Entonces creo que hay que precisar la expectativa. ¿Qué es lo que realmente la DGA necesita? Si es que no nos preguntaran. Bueno, la DGA no necesita para su trabajo saber quién es el dueño de cada uno de los derechos de agua. Y me voy a explicar. Lo que nosotros necesitamos es saber cuántos son los derechos de agua en cada bocatoma y quiénes son los derechos de agua en cada pozo. Porque eso es lo que necesitamos para los balances. Ustedes recuerden que en una bocatoma hay un listado de titulares de derechos y hacia adentro los canales, esos derechos pueden tener distintas ramificaciones. Nosotros para el balance necesitamos saber cuánto es lo que está autorizado a extraer en cada bocatoma y quiénes son los que tienen esa autorización. Algunos la tienen por una resolución de la Dirección General de Agua, otros lo tienen por una resolución de tribunales, otros lo pueden tener por una resolución del SAC. Pero nosotros necesitamos saber cuántos son los derechos que están autorizados a extraer agua del río. No necesitamos saber cómo eso se distribuye dentro de los canales, para efecto del balance.
y también necesitamos saber exactamente cuánto es el autorizado del agua subterránea. Ahora, afortunadamente el problema del agua subterránea es menos grave que el problema de las aguas superficiales, porque en Chile inicialmente la mayor parte de los derechos regularizables eran de aguas superficiales, y los derechos subterráneos más bien han sido entregados por la Dirección General de Agua, que tenemos los registros. Entonces, pero de igual manera eso es lo importante. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir qué es lo que aspiramos del catastro, es justamente eso, conocer quién extrae en cada ocatoma y en cada pozo. Eso lo necesitamos para nuestros balances. Y el resto nosotros nos satisface con que poner en los catastros, en los registros de derecho de agua de los catastros. Otra materia que mencionó la senadora Allende tiene que ver con la transparencia del mercado. Aquí hay dos temas, uno, quién es el que tiene inscrito el derecho, y después cómo han sido las mutaciones por efecto de compra-venta. Esa información de compra-venta sí está disponible y sí hemos hecho un esfuerzo en extraerla de los conservadores de bienes raíces, porque ahí basta con registrar si hubo una compra o una venta y quién lo adquirió y quién dejó de tenerlo. Y esa información, que no es necesaria para los balances, pero sí es necesaria para la transparencia, está en el observatorio de la Dirección General de Agua, y una de las cosas que ha hecho esta administración justamente es crear dentro del observatorio un observatorio del mercado del agua con los registros de los conservadores, donde se puede ver para cada región, para cada comuna, quiénes han comprado, quiénes han vendido. Esa información está, y creo que ha sido un trabajo importante, un esfuerzo importante la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, que tuvo que tomar mucha información de los conservadores y subirlo a este sistema. Respecto a la pregunta que señalaba la señora presidenta de esta comisión, la senadora Adriana Muñoz, de esos 350.000 que estima el Banco Mundial, son principalmente tres las causas, las fuentes. No están detalladas tan exactamente, pero me encantaría poder decirle qué porcentaje corresponde a cada una de las causas, pero son primero, derechos que entregó la Dirección General de Agua y que quienes lo recibieron no han vuelto a la Dirección General de Agua a registrarlo en el Catastro Público de Agua. Segundo, todos los derechos que han sido regularizados por los tribunales. ¿Qué significa regularizados? Que se reconoce la propiedad de esos derechos, se permite su inscripción en el conservador, y que los tribunales no han informado a la Dirección General de Agua. Ahí donde está esa cifra de 32.000 informes que los tribunales han solicitado de noticias de 2.000. El resto, los 24.000, puede que se hayan constituido derechos, puede que no se hayan constituido, no lo conocemos. No tenemos cómo exigir a los tribunales esa información. Y la tercera fuente es el SAC, que ellos mismos distribuyen derechos de agua entre titulares de la tierra que resultó de la reforma agraria. Esas son las tres fuentes que generan esta incertidumbre respecto al Catastro Público de Agua. Luego, creo que el tema de la institucionalidad, ahí quizás tengo una opinión distinta de la presidenta del Senado, creo que el tema de institucionalidad de alguna manera nos aporta en esta materia. Nos aporta porque estamos fortaleciendo el agua dentro de la organización del Estado. Yo creo que el agua, y ahí por eso no hemos tenido hemos tenido política, senadora Allende, la respuesta, cada gobierno ha hecho su política. Yo la otra vez hice un recuento, un levantamiento de las políticas de materia hídrica, hay una del 81, unos lo llaman política, otros para no copiarse el nombre, lo llaman estrategia, después vuelve a haber política. Cada gobierno ha partido con un documento que define política o estrategia. Este no lo ha hecho. Entonces no hay una política de Estado, no hay una política de Estado. Cada gobierno intenta decir algo bastante parecido respecto al que dijo lo anterior. En esta institucionalidad, justamente estamos planteando que el agua sea mucho más importante dentro del Estado. Con una subsecretaría, lo cual ya da un relieve adicional al tema del agua. Con un ministerio que se llama Obras Públicas y Agua. Con un Consejo Nacional que va a tener como tarea prioritaria construir esta política de Estado respecto al recurso hídrico. Con un
Consejo de Ministros que tiene como obligación establecer un plan para implementar esa política, con un comité técnico que tiene obligación de coordinarse entre todos los servicios que tienen que ver con el agua, que depende del secretario. Y suma y sigue. Entonces, creo que esta institucionalidad lo que va a hacer es poner dentro del Estado al agua en una posición, en un rol que no lo tiene actualmente. Y de ahí se derivan muchas de las consecuencias que ustedes mismos señalan, ¿verdad? Falta de fiscalizadores, falta de recursos. Sin duda que la Dirección General de Agua, y yo lo he experimentado, es un servicio más tratando de pelear por su presupuesto anual. Ahora va a ser una subsidiaría no exigiendo, pero planteando y dando argumentos de por qué los recursos son insuficientes, y creo que hay un aporte a esta materia. Finalmente, el tema de fiscalización, yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, ofrecerle la palabra a nuestra directora de fiscalización, Carmen Herrera, que lo pudiera explicar mejor que yo, el tema de los procedimientos que usted planteó y las dificultades y los plazos, si le parece, Presidenta, por su intermedio. Sí, muchas gracias, señor Cristi. Le damos la palabra a Carmen Herrera, que Perdón. En varias oportunidades. Sí, previo dar la palabra a la señora Carmen, senadora Allende, ¿tiene todavía una consulta? Sí, por favor, porque antes que entremos a fiscalización, el director mencionó el tema del observatorio, que teóricamente no es propiamente para los registros, etcétera, pero que sí el observatorio que permitiría tener la transparencia en relación al mercado del agua. A mí me gustaría saber si esa información la tenemos por región, por comuna. A mí me gustaría saber efectivamente cuál es el diagnóstico que se tiene por cada región y por cada comuna, porque yo insisto que es bien importante conocer como país, ya dije, pero tener un diagnóstico claro de la información, y me gustaría saber el nivel de concentración de esos transacciones en el mercado del agua por región y por comuna. Señor Cristi, tiene la palabra. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, usted tiene dos formas de acceder, uno del observatorio, otro es por la información de los conservadores de raíces. En esa información usted puede seleccionar por región y por comuna, y hacer filtros, hacer el filtro correspondiente que a usted le interese, si es por comuna, y ahí van a aparecer todas las transacciones que han sido registradas en el conservador de esa comuna. Aparece el RUT, el nombre del propietario, el comprador, las características, y en algunos casos, cuando lo han registrado adecuadamente, el valor, porque es otro de los dramas, ¿verdad? Que no hay obligación, antes no había obligación de registrar el valor del agua. Cuando se transaba, por ejemplo, muchas veces se transa un predio agrícola con derechos de agua, había solo un valor. De hace algún tiempo ya se exige que se ponga un valor a la tierra y al agua. Entonces, a partir de cierto momento ya hay también el valor al cual se transaron o valoraron esos derechos. Y eso se puede hacer por comuna. Ahora, el tema de concentración, nosotros hacemos por mandato de la Comisión Antimonopolio informes periódicos de la concentración de los derechos no consultivos. Lo hemos hecho llegar, lo podemos volver a hacer llegar a la Comisión, lo hemos hecho llegar en otros momentos, y ahí se ve un cambio muy sustancial en cómo esa concentración ha ido disminuyendo, fruto de la patente por no uso, entre otras cosas, y me imagino también por la caída de los precios de la energía, que han hecho que algunos derechos se vayan devolviendo. No existe ese trabajo para derechos consultivos, existe para los derechos no consultivos. En el caso de los derechos consultivos, no hay un estudio de concentración porque no hay un mandato para la DGA de hacerlo. Eso podría responder a la senadora Allende. Gracias, señor Cristi. Carmen podría intervenir, si le parece, Presidenta. Sí, muy bien, muchas gracias. Entrego la palabra a la señora Carmen Herrera, jefa nacional de fiscalización. Muchas gracias, Presidenta. Los senadores y senadoras presentes y a todos los asistentes de la comisión. La verdad es que me tocó con usted misma en la situación de Choapa que nos hemos encontrado últimamente, y así en varias oportunidades relatar que si bien nosotros lo conocemos, que hemos dado un paso importante en fiscalización y por sobre todo con el nuevo procedimiento que está vigente desde el año 2018 en términos de aplicar multas más altas y aplicarlas directamente nosotras,
Creemos que ya ha sido, en estos 3 años de experiencia, hemos detectado algunas posibles mejoras, y lo planteo así porque creemos que el procedimiento es bastante útil, es contundente, respeta todos los derechos que tienen nuestros usuarios dentro de los procedimientos, pero creemos que también ha tenido o ha develado algunas dificultades que se generan para procedimientos como este, que son, nosotros hemos denominado de otro tipo. Combinado por lo señalado por la presidenta del Senado, senadora Proboste, y nuestro director, legalmente hemos avanzado en términos de definir las facultades y cuáles son las sanciones que deberían imponérselo. Por eso que el director decía que ya hemos avanzado hasta la aplicación del artículo 173, todavía mantenemos la duda si el 1 o el 6 respecto a la falta de información o a que es una sanción que no ha sido registrada, pero la verdad es que creemos que podemos hacerlo. El problema se refiere o surge que es más bien práctico, en términos de que, obviamente porque en el respeto del principio de legalidad establecido en la Constitución, tenemos que ejecutar un proceso. Y el único proceso de fiscalización que dispone el Código de Agua está en el artículo 172 bis, que es un proceso reglado y altamente recurrible. Nosotros hemos detectado, y nos ocurre de manera permanente, que al menos 3 oportunidades dentro del proceso en que puede recurrirse, se puede presentar un recurso de reconsideración. Y eso no tan solo enlentece el proceso, sino que retarda la solución y la respuesta que tenemos que darle a nuestros usuarios. Y creemos que para casos como este, que nosotros hemos denominado coloquialmente fiscalizaciones de gabinete, y el director puso 2 ejemplos, por ejemplo, monitoreo de extracciones efectivas, o la entrega de informaciones por parte de las organizaciones de usuarios, creemos que podríamos avanzar hacia un procedimiento monitorio, como existen en algún tipo de legislación, por ejemplo, la legislación laboral, o simplificado o abreviado. Hoy día por ley no podemos, la Contraloría ha sido estricta en eso, nos señaló usted tiene un procedimiento y es este procedimiento, el del artículo 172 bis, por lo tanto, para aplicar una sanción cualquiera sea esta, tenemos que previamente fundamentarla en este procedimiento, que como les digo, es bastante largo. Y entendemos que hay procedimientos que así lo requieren, no tan solo por respetar los derechos de nuestros usuarios y usuarias, sino que también porque requieren un alta análisis técnico que también permite que nuestros funcionarios y funcionarias hagan muchas consultas a otras instituciones o hagan este análisis que se requiere de manera más profunda. Entonces, nosotros un poco queremos aprovechar esta oportunidad, también mencionarle a toda la comisión, no recuerdo bien la fecha, pero podemos, la quiero buscar, le hicimos llegar un reporte de lo que ha significado, esto no fue previa consulta de la comisión, sino que fue un reporte que nosotros como Departamento de Fiscalización generamos y que ha sido un primer reporte de lo que han sido estos 3 años de aplicación de la ley 21.064, en que estaba por región, por tipo de infracción, y la verdad es que estamos bastante contentos con lo que se ha ido provocando, sin perjuicio que entendemos que tenemos que avanzar hacia la mayor aplicación de las multas efectivas, no tan solo en la resolución, sino que se lleguen a cobrar. Ese reporte se hizo llegar, nosotros, yo por medio del director, le puedo decir la fecha específica, en este momento no recuerdo, pero ese reporte se hizo llegar. ¿Cuál es el punto? Es que ese reporte está enfocado, o la mayor parte de las infracciones que se reportan, son infracciones de terreno. Extracción de agua no autorizada es por mucho, es casi la mitad de los procedimientos sancionatorios que nosotros llevamos adelante. Luego tiene alrededor de un 30% modificaciones de cauces y luego tiene un 20% extracciones de árido. El resto son más bien otro tipo de infracciones, pero casi, yo diría en un porcentaje menor al 1%, son infracciones de este tipo que nosotros hemos denominado de gabinete. ¿Y por qué? Porque obviamente, como señaló el director, tenemos que priorizar nuestros recursos humanos y que nuestro personal esté enfocado en dar no solo las respuestas más, tal vez, que se requieren con más diligencia, como son las extracciones de agua no autorizadas, que provocan dificultades como la que usted señaló en Combarbalá, sino que también tenemos que responder un amplio espectro de tipos de infracción que se están configurando de distintas maneras y que tienen distintas complejidades. Lamentablemente, este tipo de infracciones que se denominan de gabinete tienen que ceñirse al mismo procedimiento, entendiendo nosotros que la complejidad es menor. Pero por ley, y por lo que nos ha señalado la Contraloría de manera muy categórica, el procedimiento es exactamente el mismo. Por lo tanto, es ahí donde nosotros vemos una oportunidad
de generar un procedimiento o abreviado, monitorio o simplificado que nos permita concurrir de manera más inmediata y oportuna a sancionar este tipo de infracciones. Muchas gracias, señora Carmen Herrera. O sea, es realmente es algo, lo que pasa es que creo que habría que abocarse a estudiar este tema de los procedimientos, porque genera más conflictividad el hecho de establecer por fiscalizadores de la Dirección General de Agua a nivel regional, provincial, ver que un cauce está siendo desviado y que eso está provocando un impacto en las comunidades, sobre todo para el agua potable, o sea, para la vida humana, y no poder actuar. Y siguen intactas las tuberías instaladas, siguen intactos los pequeños, digamos, desvíos que se hacen, y la comunidad dice, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos agua para la bebida y el cauce sigue desviado. No sé si hay un procedimiento, o sea, hoy día se podría mejor impactar, no sé si el 162 bis se discutió en el Código de Agua, pero creo que los factores que está provocando irritación no es solamente no poder acceder al agua para beber en calidad, en cantidad en los distintos territorios, sino que también cómo se establece, pero in situ claramente que hay una irregularidad y sigue la irregularidad funcionando, porque hay 6 meses para el informe, hay 6 meses para recurrir a apelación. Entonces eso creo que ahí hay un tema que no sé de qué manera se puede, si no hay un cambio normativo que siempre demora, de qué manera se podría administrativamente establecer un procedimiento monitorio que abrevie estas sanciones. Sí, señora Carmen, me había pedido. Sí, disculpe, senadora, para el caso de la extracción de aguas no autorizadas y para el caso de las labores en el cauce existen 2 artículos que se refieren específicamente. El problema es que la redacción de ese artículo plantea que, por ejemplo, para el caso de las labores, tenemos que ir ante un juez a pedir una autorización y que tiene que ser por resolución fundada, resolución que posteriormente se recurre. Y para el caso de los derechos de aprovechamiento de agua, establece que tiene que ser una extracción fehaciente. Y como ya nos hemos dado cuenta por la información que nosotros disponemos, establecer fehacientemente que una extracción no tiene el derecho, la verdad es que tampoco podemos hacerlo única y exclusivamente con nuestro catastro por todos los motivos que ya han sido expuestos de manera larga en esta comisión. Entonces, la verdad es que la redacción no nos permite, para esos 2 tipos de infracciones, que son las únicas que tienen medidas provisionales, que nosotros podamos actuar de manera distinta. Y cada vez que lo hemos hecho, se nos recurre y vamos de nuevo a parar no tan solo el recurso de reconsideración acá en sede administrativa, sino que también el recurso de reclamación en sede judicial. Y ahí es donde tenemos las principales dificultades. En sede administrativa la verdad es que nuestro parecer es bastante similar y tenemos lineamientos institucionales bastante claros, pero luego en sede judicial es la que tenemos los principales problemas. ¿Cuáles son los 2 artículos, señora Carmen? El 129 bis 2 y el 299 ter. Esos 2 artículos nos dan una pequeña posibilidad de actuar, pero tal vez la reacción es la que no, y solo para estos 2 tipos de infracciones que le estoy señalando. Para las infracciones administrativas o de gabinete no existe ninguna mención específica y que tal vez también sería útil pensando en el tema de esta comisión. El 129 bis 2 se refiere a las obras y labores, pero que obviamente nos llama mediante una resolución y que tenemos que pedir auxilio de la fuerza pública previamente autorizado por el juez, entonces es bien complicado. Y el segundo, el 299 ter, respecto a la extracción, pero que tiene que ser fehacientemente, y ese fehacientemente es el que mis colegas abogados interpretan cada vez de manera más estricta y que nos ponen más trabas. Así es. Muchas gracias, señora Carmen. Senador Castro había pedido la palabra. No, presidenta. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Presidenta. Sí, señor Cristi, tiene la palabra. Sí. No sé si Carmen tiene ahí a mano para que ustedes dimensionen el número de expedientes de fiscalización que abrimos anualmente, Carmen. Sería bueno tal vez si lo tienes a mano ese número. Sí, director. Nosotros abrimos, si quiere que les muestre el reporte también disponible en la página web. Nosotros abrimos alrededor de entre 1.300 y 1.400 expedientes al año, de los cuales la mitad se refieren a extracción de agua no autorizada. Y resolvemos algo así como 1.200 o 1.300, es decir, estamos muy cercanos a resolver el mismo número que se abre. ¿Cuál es el problema? Aquellos que vienen de stock, es decir, que no se han resuelto años anteriores. Entonces,
Y ahí es donde se van provocando los déficits o tal vez los retardos o los retrasos que obviamente nuestros usuarios y usuarias recogen de manera muy preocupante. Es decir, la oportunidad de la resolución de nuestro expediente de fiscalización es para nosotros fundamental, y es por eso que incluso estamos modificando nuestras metas para que la oportunidad de la respuesta sea mejor y sea más rápida. Presidenta. Sí, gracias, señora Carmen. Senadora Allende. Bueno, yo le agradezco a la directora de fiscalización por toda la información que nos está entregando y le pediría que nos hagan llegar ese reporte. Yo creo que es súper útil poder revisarlo, así que sería bien necesario para conocer más en detalle. E igualmente, aunque el director dijo que eso se podía sacar a través del registro de controlador de bienes raíces, sin embargo, me gustaría igual este observatorio que le dije, ojalá nos entreguen información específica sobre la región y las comunas, sobre el mercado del agua, cómo ha funcionado. Muy bien, gracias, senadora Allende. Si no hay más consultas, el señor Cristi, ¿tiene algo más que agregar? Bueno, primero agradecer el tiempo que se han dado para escucharnos en este tema que nos importa. Segundo, un tema que no mencioné en esta propuesta de institucionalidad, también hay toda una propuesta de cómo mejorar la información hídrica en el país. Este fue un trabajo que abordó la Mesa Nacional del Agua a través de una mesa técnica que lideró el ministro de Ciencia, que participaron personas que tienen que ver con la información hídrica, de academias, de universidades, centros de estudio, usuarios, etcétera, muy amplia. Hice una propuesta para la creación de un sistema nacional de información, que tiene varias características y que creo que es un aporte en esta materia que estamos analizando, porque aquí hemos analizado solo el trabajo de la Dirección General de Agua, pero hay información hídrica que se levanta de medio ambiente, de agricultura, de varias otras instituciones, de minería, etcétera, que es dispersa y que se pudiese juntar bajo criterios de homogeneidad, con sistemas de curatoría de la información, podríamos dar un salto muy importante en lo que es la información para la gestión hídrica. Y eso está como una de las propuestas de esta institucionalidad que se va a ingresar prontamente al Senado y recoge mucho los temas o las preocupaciones que todos los que están aquí tenemos respecto a cómo tener información que permita una buena gestión del recurso. Eso, Presidenta. Muchas gracias, don Oscar Cristi. Si no hay más consultas, estamos en el tiempo de término de nuestra comisión. Agradecer a don Oscar Cristi por la información que nos ha entregado y a la señora Carmen Herrera igualmente por toda la materia de fiscalización, que sabemos que anda bastante en terreno, Carmen, así que nos encontramos por ahí permanentemente. Y a don Nicolás Rodríguez, muchas gracias. Vamos a dar entonces, colegas, por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La grabación se ha detenido.